Aquí comienza. La arquitectura no es una caja, segunda temporada, con Marcelo Fraile Narváez. La voz más ronca, aprendimos rápido lo que cuesta hablar. La arquitectura no es una caja. Un programa hecho con amor y sin miedo a incomodar. Nos miraron raro por no encajar, por no sonreír cuando... Stay in the box that they built for you. Clean, sharp edges, nothing leaks through. Muy buenos días. Walls feel solid, ceiling feels right. They call it shelter, you call it light. Who drew the square? Who closed the door? Muy buenas tardes. Space was enough for more. You learn the rules, you learn the size, you learn Y muy buenas noches. without asking why. Stay in the box, don't bend the line. Everything outside. Hay una película que tengo que confesar es bastante floja, bastante mala y bastante viejita ya también. Y creo que no pasa nada por decirlo. En España se llamó algo así como El Bosque, fue dirigida por Night Shyamalan y en Argentina se conoció como La Aldea, pero el título original es algo así como The Village. La película básicamente tiene problemas serios, tiene un ritmo que es bastante irregular, tiene a veces una solemnidad muy impostada, un guión que se cree más profundo de lo que es en realidad, pero curiosamente tiene una idea que me parece que es brutal, me parece que es muy interesante y también muy peligrosa, ¿no? La historia se sitúa en un poblado agrícola de Estados Unidos, en una época que no está muy bien definida, pero parece como siglo XVIII, fines del XVIII, principios del XIX. Todo es muy austero, muy ordenado, casi bucólico. Las casas son casas de madera, campos cultivados, la ropa es una ropa muy sobria, muy oscura, un decorativo histórico bastante correcto, digamos, ¿no? El pueblo está gobernado por un consejo de ancianos, que son los patriarcas son, digamos, los descendientes de las familias fundadoras, y son ellos los que deciden y de alguna forma los que fijan las normas de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. El sistema, de este modo, en apariencia, parece que funciona. Hay una comunidad donde todo se decide a través de este consejo. Hay un orden, hay una tradición, todo parece como muy bonito, ¿no? Pero pronto aparecen dos tensiones, digámoslo así, que son como muy claras. Por un lado están los jóvenes, digamos los que ya empiezan a empujar y empiezan a sentir que el mundo no puede terminar y no puede estar circunscripto a ese pueblo nada más, ¿no? Que hay algo más allá del pueblo, que la vida no puede reducirse a lo que generaciones tras generaciones iba sucediendo solamente en ese pueblo. Quieren irse, quieren explorar, quieren vivir otras cosas, quieren vivir otras experiencias. Y del otro lado, hay una personificación de algún modo del bosque. El bosque es un espacio que rodea a esta villa y que nadie puede atravesar porque supuestamente está habitado por una serie de criaturas monstruosas, los rojos, que matan a cualquiera que se atreve a cruzar el bosque, ¿no? De hecho, la película arranca con una situación así donde se ve la sangre y de alguien que parece que quiso atravesar y que murió ahí. No me gusta esto, Homero.
El bosque genera, y el miedo en este caso, genera una frontera perfecta. No hace falta que existan muros, no se necesita nada más porque se tiene una buena historia de terror. Y ni siquiera se necesita vigilantes, porque nadie se atreve a cruzar hacia el bosque porque sabe que va a morir. Gracias, vuelvan pronto. Y aquí, aviso, es un spoiler y un spoiler importante, pero me imagino que ya una película de 20 años, ya el que no la vio es porque no tenía intenciones, así que no tengo tanto cargo de conciencia. En un momento clave de la película, uno de los personajes, que está interpretado por un Joaquín Phoenix bastante joven, sufre un accidente grave, necesita antibióticos, necesita la medicina moderna, ¿no? Pero en el pueblo no existe nada de eso, no hay hospitales, los fármacos son muy básicos, muy elementales, no hay una ciencia contemporánea. Entonces, una de las protagonistas jóvenes decide atravesar el bosque para buscar los antibióticos. Y claro, tiene que cruzar el bosque, afrontar sus miedos, tiene que salir del relato, ¿no? Y en el momento que sale del relato, y esto es increíble en la película porque creo que debe ser una de las pocas cosas que están muy bien planteadas. Claro, la chica esta atraviesa el bosque y de pronto cuando atraviesa el bosque se cae un castillo de naipes. Descubre que las criaturas no existen, que en realidad nunca existieron, que eran los propios ancianos quienes se disfrazaban con ropajes rojos y mantenían de algún modo viva la leyenda para que nadie se fuera de la aldea, para que nadie mirara más allá del bosque, ¿no? El terror, en realidad el terror, esa amenaza externa, era un dispositivo interno de control. Y cuando la chica sale finalmente del bosque, el golpe es todavía mayor, porque de pronto se cruza con un muchacho que va montado en un tractor cortando el césped de la autopista. Siente un ruido raro, levanta la vista y ve que un avión está cruzando el cielo. Y ahí se da cuenta que no está en el siglo XIX, sino que está a fines del XX, principios del XXI. Y que todo había sido una mentira cuidadosamente construida, y donde los ancianos no eran solamente, digamos, los que coordinaban, sino que eran los guardianes de esa tradición ancestral. Era un grupo de personas que tenían recursos, que habían comprado un enorme terreno para aislarlo del mundo moderno, y habían creado una especie de decorado completo, pueblos, vestimentas, las normas, las prohibiciones, los miedos, una especie de burbuja ideológica autosuficiente que, con la idea de vivir mejor, según ellos, de un modo más seguro, de un modo quizás más puro, se habían alejado de la violencia, de la tecnología, de la complejidad del mundo contemporáneo. Pero claro, ese bienestar se mantenía de alguna forma en el engaño y en el control absoluto del relato. La película, insisto, es mala, pero la idea es peligrosamente buena, porque este capítulo no va solo de un pueblo ficticio, va de algo mucho más incómodo, va de cómo en la sociedad contemporánea nos movemos dentro de los relatos, de relatos que son prefabricados y que muchas veces no nos preguntamos quién construyó ese relato, desde dónde se cuentan esos relatos y con qué objetivos. Nos venden explicaciones cerradas de la realidad, versiones coherentes, de un modo tranquilizadoras muchas veces, moralmente justificadas, y mientras tanto, alguien decide dónde poner el bosque, quiénes son los monstruos y que nosotros no deberíamos cruzarlos. A veces el problema no es que podamos salir o no salir, es que nos han convencido de que afuera no hay nada, o peor aún, que afuera solo hay peligro. Y así, sin darnos cuenta, vivimos dentro de una especie de decorado perfectamente diseñado para que no miremos más allá, un decorado obviamente cómodo, un decorado que a veces es racional, bien intencionado incluso, pero profundamente limitante. Este episodio va de eso, va del poder del relato, de cómo un relato no solo explica el mundo, sino que lo anula, que anula las otras miradas posibles, de cómo no hace falta prohibir nada, censurar o castigar, si consigues que de alguna forma un relato eficaz, nadie se pregunte qué hay detrás del bosque.
y que también va de lo incómodo, pero absolutamente necesario, que se hace el atravesar ese bosque. Everything outside is undefined. No cracks, no noise. Open air. Just straight answers that go nowhere. Cuando hablamos de relato, normalmente pensamos en una historia, ¿no? En algo que alguien te cuenta una historia, un cuento, una película, quizás una novela o una anécdota. Pero eso sería como quedarse de alguna forma en la superficie, porque un relato no es simplemente una historia, es una estructura de sentido, y aquí viene lo peligroso, porque es un marco invisible que organiza todo de la forma de cómo entendemos lo que nos pasa, lo que nos importa, qué cosas son principales, qué cosas son secundarias, y sobre todo, qué cosas ni siquiera necesitan o merecen ser preguntadas. Un buen relato no te dice qué pensar. Eso sería casi tosco, sería como ineficaz. Un buen relato te dice desde dónde mirar. Y una vez que el punto de vista está fijado, bueno, el resto ya viene solo. Las conclusiones parecen casi como naturales, parecen como evidentes, incluso inevitables. Por eso los relatos son muy eficaces, porque no se presentan como relatos, se presentan como si fuera una realidad, como un sentido propio, como las cosas son así. Y cuando un relato funciona bien, deja de verse como un relato y empieza a transformarse en algo invisible. Y eso es el truco, eso es lo fantástico que tienen los relatos. El relato no necesita ser verdadero, necesita simplemente ser coherente, necesita ser repetible y necesita ser útil, por supuesto. Coherente internamente para que no haya ruido, para que uno no encuentre así esas incoherencias. Tiene que ser repetible para que pueda transmitirse sin esfuerzo y, por supuesto, tiene que ser útil para sostener un determinado orden en el mundo. Siento el poder de Le Corbusier en este lugar. Y esto no es algo moderno, no los inventaron los medios, no lo inventaron las redes sociales, ni siquiera la posverdad. Esto es muy viejo. En la República, Platón hablaba de algo bastante inquietante, ¿no? Él hablaba de lo que se conoce como la noble mentira. Él decía que había mentiras que eran bien intencionadas. Era una ficción cuidadosamente construida para que de algún modo asegurase la estabilidad del sistema. Él decía que un relato no busca ser verdadero, sino que debe ser funcional. Lo interesante de esto, y de alguna forma casi leyendo entre líneas, es que Platón propone que a los ciudadanos se les cuente una historia, ¿no? Que nacieron de la tierra, que la patria es su madre, que todos los componentes tienen un mismo origen. No porque todos estos relatos sean ciertos, no porque todas estas historias sean ciertas, sino porque así se garantizaba la lealtad, porque así se evitaba la duda, porque así nadie cuestiona el orden, la jerarquía o la estructura. Un plan perfecto, sin fisuras. Y lo realmente perturbador no es que Platón lo proponga, lo perturbador es que tenía razón en el juego maquiavélico, ¿no? Porque la noble mentira no se impone por la fuerza, no necesita policía, no necesita castigos, no tiene una censura explícita, pero se instala como tradición, como una identidad, como algo que siempre fue así. Y cuando funciona bien, deja de parecer una mentira y se vuelve casi como si fuera un paisaje. Ese es el orden real del relato. Un relato eficaz no tapa la verdad, hace algo mucho más sofisticado, mucho más peligroso, elimina la pregunta. Si el marco está bien construido, nadie siente la necesidad de mirar hacia afuera, nadie sospecha que haya otra versión posible. El bosque está ahí, sí, está ahí, pero nadie se acerca para mirarlo. Y aquí es donde conviene aclarar algo muy importante. El relato no es solo esa cosa de dictadores, porque uno se imagina, no sé, a los dictadores de la historia, o los regímenes autoritarios, o los líderes carismáticos cuando se habla de relato. No. Eso sería casi como tranquilizador, sería como, bueno, hay un grupo de malos, porque nos permitiría pensar que el problema siempre es de los otros, ¿no? Pero no, los relatos más peligrosos
son los que se presentan como neutrales, se presentan como buenos, se presentan como los salvadores, se presentan a veces como técnicos, se presentan como objetivos, se presentan como racionales. El creador debe mantenerse fiel a sus convicciones. Los relatos como esto no es una ideología, sino que es eficiencia, esto no es una decisión política, es una solución técnica, esto no es un punto de vista, es lo lógico, y ahí es donde el relato se vuelve realmente eficaz. Porque cuando algo se presenta como inevitable, discutirlo, claro, uno no discute lo inevitable porque pareciera como infantil, pareciera como ingenuo, pareciera como poco profesional. Y entonces ocurre lo más grave, no solo te desactiva la crítica, sino que desactiva la imaginación, la posibilidad de que las cosas puedan ser de otra manera. Y ahí es donde podríamos hablar casi de propaganda, ¿no? De regímenes totalitarios, de líderes que reescriben la historia, pero eso sería demasiado fácil, nos dejaría fuera del problema. Lo interesante y lo incómodo también es reconocer que todos vivimos dentro de relatos, incluso cuando creemos ser críticos. Porque especialmente cuando creemos ser críticos, porque el relato a veces más sofisticado es el que te convence que tú ya estás fuera del relato. Y desde ahí, todo lo demás empieza a encajar. You say it works, you say it fits, but every breath is getting thin. Corners tell you where to stand. Angels teach you. Un relato no se queda flotando en el aire. Si funciona, si se repite lo suficiente, si resulta útil para mantener un determinado orden, acaba o termina solidificándose, se vuelve sistema, se vuelve protocolo, se vuelve norma. Y cuando eso ocurre, deja de parecer un relato para convertirse en lo que se podría llamar una realidad objetiva, ¿no? Le Corbusier no estará de acuerdo con esto. Y ahí es donde aparece lo que muchos filósofos llaman posverdad. Y conviene aclararlo porque la posverdad no es simplemente mentir. Mentir, de nuevo, es torpe. La posverdad es mucho más fina. No niega el hecho, lo reordena, lo reencuadra, lo jerarquiza de una forma tal que cualquier otra lectura parece absurda o parece innecesaria. La posverdad nunca te va a decir esto es falso. Dice algo peor. Dice esto es irrelevante. Y cuando algo se vuelve irrelevante, cuando algo se vuelve no necesario, desaparece sin hacer ruido. Es mucho más inteligente, ¿ven? Esa sutileza en el cambio. Esto en la arquitectura lo conocemos muy bien, aunque no lo llamamos así, ¿no? Durante décadas y más de un siglo, en realidad, hemos vivido dentro de un relato extremadamente eficaz. El relato de la modernidad arquitectónica como si fuera un progreso inevitable, pero dentro de determinados parámetros. Es un relato que se presenta como racional, un relato que se presenta como higiénico, como científico, moralmente superior por sobre todo. Un relato que no se discute porque se enseña como la verdad histórica, no como una construcción ideológica. Aparecen figuras que son incómodas y todavía muchas veces intocables, como es Le Corbusier, por ejemplo, no como un arquitecto en el sentido profesional del término, sino como un narrador, como un constructor de un relato total. Un relato donde la casa es una máquina, y eso nadie lo va a discutir, donde la calle tradicional es un error, donde la historia es un lastre, es el pasado, es un problema que necesitamos borrar. Es un relato que está tan bien contado que todavía hoy seguimos proyectando dentro de él sin preguntarnos por qué. ¡Nosotros amamos a Le Corbusier! El problema aquí no es Le Corbusier. El problema es que su relato se convirtió casi como en un dogma, porque cuando un relato se solidifica, deja de necesitar argumentos, se vuelve automático. Aparecen los planes de estudio, aparecen las normativas, aparecen los concursos, en las memorias técnicas y en las memorias descriptivas. Empieza a repetirse con otras palabras, con otros dibujos, con otros renders, pero la estructura sigue siendo la misma. Y así llegamos a situaciones totalmente absurdas que ya ni siquiera nos parecen absurdas, y eso es lo más loco.
Construimos cajas sin luz natural suficiente, cajas mal ventiladas, cajas que necesitan climatización permanente para ser habitables, cajas que funcionan solamente en el papel, en el Excel energético, en la simulación, pero no en la vida real. Y cuando alguien lo señala y marca la respuesta esta no puede ser arquitectónica, es narrativa. No, cumple la normativa. No, sí, es muy eficiente. No, lo que pasa es que es muy contemporánea. O, ya en el peor de los casos, es lo que toca. You are the chosen one. El relato siempre protege al objeto y lo premia en los concursos. Aquí es donde la posverdad arquitectónica se vuelve especialmente perversa, porque no se apoya en las emociones baratas ni en los discursos políticos explícitos, sino que se apoya en gráficos, se apoya en datos, se apoya en sellos, se apoya en certificados. Se presenta como técnica, no como una ideología, y eso la vuelve terriblemente indiscutible. Pero no nos engañemos, esto también es un relato que decide qué variables importan y cuáles no. Un relato que mide lo cuantificable y descarta lo que no encaja en la hoja de cálculo. Un relato que habla de eficiencia energética mientras ignora, la experiencia corporal, la experiencia psicológica, la sensibilidad del espacio. Aquí la pregunta no es si el edificio funciona según el relato que domine. La pregunta es, ¿qué miradas han sido anuladas para que ese funcionamiento parezca aceptable? ¿La del usuario real? ¿La del cuerpo? ¿La del tiempo? ¿La del clima entendido como una experiencia, no como datos? Todas esas miradas están fuera del marco, no porque sean falsas, sino porque estorban, porque molestan con el relato. Y yo creo que ahí está lo importante, porque no hace falta malas intenciones. Los relatos más sólidos no necesitan villanos. Se reproducen solos, se heredan, se enseñan, se normalizan. Y cuando alguien intenta mirar desde otro ángulo, la reacción no suele ser agresiva, sino condescendiente. No, eso ya se pensó. Esto no es serio. Eso no es profesional. Esta es terrible. Esta me parece la peor de todas. Es una descalificación tan fuerte. No, eso no es profesional. Yo soy el arquitecto. El relato no expulsa, el relato ridiculiza, y así generaciones tras generaciones seguimos proyectando dentro del mismo bosque, convencidos de que afuera solo hay monstruos, subjetividad, caos, romanticismo, falta de rigor. Entonces es mejor no cruzar, mejor quedarse dentro del camino marcado, hasta que alguien lo cruza. Y ahí es donde creo que este episodio necesita cambiar de escala, porque para salir de un relato no basta con criticarlo desde dentro, hay que moverse, cambiar el punto de vista, mirar el árbol, sí, pero también mirar el bosque, y sobre todo darse cuenta de que quizás llevamos muchos años mirando desde el sitio equivocado. Y ahí es donde entramos en la siguiente parte. Stay aligned, nothing exists if it's outside the frame. They call it order, they call it sin. Hay una película que muchos recuerdan como amable, incluso un poquito naif quizás, pero que tiene una escena que me parece relevante para este episodio. Seguro que la vieron a la película Patch Adams. Wow, how sweet. Más allá del tono edulcorado y a veces del personaje excesivamente dulce, hay un momento que vale la pena rescatar en este episodio, porque no habla de medicina, sino de miradas. En la escena está Patch Adams, mantiene una conversación con este matemático loco que estaba internado también con él, y en un momento dado el matemático le pide que mire un vaso de cartón de estos de café, centrándose en un pequeño punto casi como si fuera un agujero visual, ¿no? Patch lo observa, se obsesiona con ese punto, lo analiza, lo fija, lo convierte en un problema, y entonces el matemático le dice algo esencial, y le dice que el problema no está ahí, el problema es haber decidido que eso era lo único que había que mirar. Entonces, cuando Patch deja de focalizarse en ese punto y empieza a percibir el conjunto, el contexto, el entorno completo, la situación cambia perceptualmente, se transforma.
No ha aparecido nueva información, no se han añadido nuevos datos, lo único que ha cambiado es el encuadre. Y yo creo que ahí es lo importante, cambiar la mirada no significa mirar más cosas, ni acumular más información, ni sofisticar quizás el análisis hasta el infinito. Significa reformular el problema, decidir de nuevo dónde empieza y dónde termina ese problema. En los últimos años, en arquitectura, en diseño, en tecnología, en la academia, hemos llegado a una hiperfocalización, un extremo casi como patológico, ¿no? Hemos afinado tanto, pero tanto, hemos optimizado tanto, medido, hemos perdido el contexto. Sabemos muchísimo sobre fragmentos cada vez más pequeños, pero cada vez entendemos menos del sistema completo en el que los fragmentos operan. Hemos ganado precisión, pero hemos perdido sentido. Y aquí vamos a hacer un segundo desplazamiento de mirada, mucho más incómodo, mucho más potente quizás. Hay un cuadro que siempre me obsesiona, que es el de los embajadores de Hans Holbein, el joven. No es un cuadro espectacular en el sentido que uno podría mirar en Instagram o en las redes sociales. No hay colores chillones, no hay un dramatismo facial, no hay unas deformaciones. Son simplemente dos hombres bien vestidos, que son embajadores, rodeados de objetos que gritan ese poder, ese conocimiento, esa ciencia, la religión. Es un cuadro como muy serio, muy frontal, todo muy correcto. Pero sin embargo, lo verdaderamente importante del cuadro no está en la mirada que se da, sino que en uno de los extremos aparece una forma extraña. Es casi como una mancha blanca alargada, casi como si fuera un error. Pero esto solamente se ve si se ve el cuadro de frente. No significa nada, es una mancha. Pero si te desplazas hacia un costado y lo miras al cuadro desde un determinado ángulo, descubres que esa mancha se transforma en una calavera perfecta. Y ahí te das cuenta que el cuadro no ha cambiado, el que has cambiado ha sido tú al moverte, al cambiar el ángulo de la visión. Y me parece que esto es fantástico para lo que estamos hablando, porque Holbein no está haciendo un truco óptico simpático, está diciendo algo mucho más radical, que la realidad depende del lugar desde donde se mira. Puedes pasarte la vida observando solamente ese cuadro de frente, creyendo que lo estás viendo todo, y aún así no ver lo esencial. La calavera, el símbolo del tiempo, de la muerte, del límite, todo está ahí todo el tiempo. Pero solo aparece cuando tú te mueves, cuando tú cambias de dirección de mirada, cuando abandonas esa posición cómoda y cuando aceptas que quizás el problema no estaba en el objeto, sino en la posición frente a él. Y aquí ocurre algo importante para este episodio. Tanto en Patch Adams como en Los Embajadores, no se trata de desmascarar una mentira concreta. No hay villanos evidentes, no hay un relato que se caiga a pedazos de golpe, no. Lo que hay es algo mucho más sutil y mucho más potente, la posibilidad de otra mirada. No está permitida la otra mirada. No se destruye el sistema, no se quema el cuadro, no se niega la realidad existente. Necesitamos cambiar el ángulo. Y cuando eso ocurre, lo que antes parecía incuestionable se vuelve problemático. Lo que antes parecía natural se vuelve sospechoso. Lo que parecía neutro revela que tiene una carga ideológica, no porque haya cambiado, sino porque ya no lo estamos mirando desde donde te dijeron que debías mirarlo. Ese cambio de mirada no es cómodo, pero es profundamente fértil. No conduce a un cinismo ni a todo es una mentira. Conduce en realidad a algo mejor, a la posibilidad de pensar de nuevo, de formular otras preguntas, de imaginar alternativas que antes ni siquiera entraban en el marco. Y aquí es donde ese episodio necesita hacer una última cosa, porque detectar el relato, salir del bosque, cambiar el punto de vista, no es el final del camino, es apenas el comienzo. Lo verdaderamente difícil viene después. ¿Qué haces cuando ya no puedes volver? Ya no puedes volver a mirar como antes. Bueno, eso es lo que queda por cerrar. Ni Le Corbusier lo hubiera hecho mejor. I call it fence. No window wide. No death, no doubt. You're not locked in. Hay algo que siempre me ha inquietado en The Village, ¿no? En la película de la aldea. Y no tiene que ver con el giro final ni con la trampa del guión.
tiene que ver con la sensación muy concreta que tiene la película, esa sensación de asfixia, de estar viviendo en un lugar que en teoría te protege, pero al mismo tiempo te impide crecer. El bosque no es solo una frontera física, es una frontera mental, es el punto donde te dice hasta aquí, más allá no mires, no, está prohibido, más allá no preguntes, más allá no merece la pena. Y llega un momento, sobre todo cuando eres joven, en el que esa frontera ya no sirve, no porque seas valiente, no porque seas revolucionario, sino porque no puedes respirar, te ahoga, te asfixia. Porque el mundo es demasiado grande para caber en una única historia que encima otros escribieron por ti. A veces atravesar el bosque no es un acto heroico, sino es simplemente un acto de supervivencia. Y quizás por eso necesitamos que haya más jóvenes capaces de cruzar el bosque. Jóvenes que no acepten sin más el miedo heredado, jóvenes que se equivoquen, que se pierdan, que descubran que afuera no hay monstruos o que quizás sí los hay, pero que no eran esos, sino que eran otros. Jóvenes que vuelvan con preguntas incómodas, no con respuestas cerradas. Pero con los años uno también se da cuenta de otras cosas, que no siempre te toca a ti ser quien cruza. Que hay un momento en el que el gesto más honesto quizás no es salir corriendo hacia el bosque, sino solo moverte un poco al costado. Cambiar de sitio, cambiar de mirada, cambiar de ángulo. Aceptar que hay cosas que no estabas viendo. Moverte quizás solo lo suficiente como en el cuadro de los embajadores para descubrir que a pesar de los años que venías mirando ese cuadro, no habías descubierto la calavera que se escondía ante tus narices. Y tal vez de eso va todo esto, no de tener razón, no de ganar discusiones, no de destruir relatos, sino de atreverse a moverse, ¿no? Cruzar el bosque si te asfixia, cambiar de ángulo si llevas demasiado tiempo en el mismo sitio, no porque alguien te lo diga, no porque sea cómodo, no porque esté garantizado, simplemente porque puedes. Y a veces, aunque suene banal, aunque suene a truco publicitario, aunque nos dé un poco de vergüenza quizás admitirlo, la única instrucción que de verdad funciona es esa como la que nos dice Nike, ¿no? Que sin dar tantas vueltas te dice simplemente just do it. Postdata. Si te quedaste con ganas de más, seguimos la conversación en X como @frailemarcelo o en Instagram en @marcefraile. También puedes encontrarme en Facebook o en LinkedIn como Marcelo Fraile Narváez o escribirme directamente al correo a mfrailenarvaez@gmail.com. Tus comentarios, like y reseñas son el combustible que mantiene vivo este proyecto y que lo ayudan a crecer. Gracias por escuchar, por estar al otro lado y por seguir creyendo que la arquitectura puede ser algo más que una caja. Pórtense bien, sean felices y nos vemos pronto. Un gran abrazo. Chau. Has escuchado La arquitectura no es una caja, con Marcelo Fraile Narváez.